Vamos a ver un ejemplo del funcionamiento de la función índice, que generalmente no se suele usar sola, sino que se usa como argumento de otra función. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona así en líneas generales. Tenemos aquí una tabla que se llama incentivos ventas, que son los incentivos de varias personas, que tenemos aquí sus DNIs a lo largo de varios años y todos los meses del año. Entonces, como vemos, es una tabla bastante compleja. Índice nos puede servir para buscar información, es una función de búsqueda, con lo cual nos puede servir para buscar información de una manera más rápida. Tenemos aquí los números de cada uno de los trabajadores, con lo cual, si nos dan el DNI de un trabajador, como por ejemplo pues este trabajador, ¿vale? Podemos saber que ocupa la celda número 46 con una búsqueda muy sencilla. Y si queremos ver los incentivos que ha obtenido a lo largo de los meses y a lo largo de los años, con la función índice lo podemos hacer de una manera rápida. Si la escribimos aquí en una celda y seleccionamos cada una de las matrices en las que tiene que buscar, que como hemos visto se pueden poner las tres, pues entonces las seleccionamos, la primera matriz, separamos, seleccionamos la segunda matriz, solamente los números donde va a tener que buscar. No seleccionamos las columnas de datos de los meses ni tampoco de los DNIs, porque esas no las va a tener que utilizar. Seleccionamos solamente las que va a tener que buscar. Tienen que ser matrices iguales, eso sí. En este ejemplo no sirve porque son matrices iguales. Entonces, como sería el primer argumento de la función, lo ponemos entre paréntesis para separarlos del segundo, y luego le vamos a indicar el número de columna y el número de fila en el que tiene que buscar. El número de fila, como hemos dicho, va a ser la 46, y vamos a poner, por ejemplo, que busque en la columna número 2. Como último argumento, en este caso, como hemos elegido varias matrices, le vamos a tener que decir que nos digan qué matriz quiere que busquemos. Tenemos 3, vamos a decir que busquen la 1, por ejemplo. Entonces nos va a devolver un 0. ¿Por qué? Porque el número 46, en la columna, hemos dicho que era la columna 2, tiene un 0, como vemos. Si ahora vamos a nuestra función y cambiamos por la matriz número 2, nos va a devolver un 10. ¿Por qué? Porque el número 46 en la columna número 2 de la matriz número 2 tiene un 10. Esto puede parecer que no tiene mucha utilidad y que es un poco complejo, pero realmente si sabemos usar esta función, conocemos bien los argumentos y conocemos bien cómo está escrita, nos puede servir para buscar información de una manera rápida, cambiando simplemente los números de la función, los números de la matriz o los números de la fila, porque igual que cambiamos la matriz, podemos cambiar también la fila y en vez del 46 decirle que sea la 54. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la 54 tiene también un 10, ¿vale? Es una casualidad, pero bueno, que más o menos vemos el funcionamiento de la función y vemos cómo la podemos usar. Como he dicho antes, esta función no se suele usar por sí sola, se suele usar como argumento de otra función. Ya veremos los usos más complejos que tiene cuando hablemos de funciones anidadas, pero bueno, este más o menos es el ejemplo del uso, de cómo funciona, y podemos trabajar con ella hasta que más o menos la controlemos y luego, una vez que sabemos cómo funciona, usarla como argumento de una segunda función.